¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. En esta ocasión finalizamos la semana, este 21 de agosto, hablando un poco de la situación del transporte aéreo a nivel internacional, las nuevas formas de trabajo en este rubro debido a la pandemia, la reapertura de los aeropuertos y protocolos en la región. Para eso, nuestra nota introductoria. Aerolíneas, arrendatarios y otras entidades que operan en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero recibieron los protocolos con los que se retomarán las labores de la terminal de pasajeros. El propósito general de este protocolo es contar con lineamientos estandarizados sobre medidas de bioseguridad para los aeropuertos de la región, a fin de proteger la salud de todas las personas involucradas en una operación aérea. Las medidas contemplan el uso obligatorio de mascarillas, señalización de las instalaciones para mantener el distanciamiento físico, cámaras termográficas para escanear temperatura, sistema de videovigilancia para evitar aglomeraciones, entre otras. Como medida temporal, las salas de espera funcionarán con capacidad reducida al 50%. Y el cierre de las áreas públicas como la Plaza de la Bondad y el área de despedidas, y también el food court, estarán cerradas. Dichas zonas serán habilitadas de forma paulatina. En ahí del aeropuerto, le digo, nosotros tenemos también protocolo como aerolínea propia. Nosotros capacitamos a nuestro personal y cómo se va a manejar esto en conjunto con el protocolo del aeropuerto. El protocolo se basa en recomendaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y se ha estandarizado con otros que se aplican en la región. Hoy por hoy necesitamos nuevamente establecer ese protocolo enfocados en una acción totalmente diferente, que es el contexto de guardar todas las medidas y disminuir el riesgo tanto para los trabajadores del aeropuerto y de los diferentes sitios de ingreso, ya sean aéreos, marítimos. Desde marzo, como una medida para contener la COVID-19, el aeropuerto solo recibe vuelos humanitarios y de carga. De acuerdo con CEPA, a partir del 4 de septiembre iniciarán los vuelos comerciales de conexiones o tránsito y a partir del 19 de septiembre iniciarán los vuelos comerciales de pasajeros entrantes y salientes. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández. Muy bien, agradecemos a Víctor Hernández que nos ofrece esa nota de contexto del tema que vamos a desarrollar en este transcurso de este programa. Y saludamos cordialmente a Rafael Echevarne, representante del Consejo Internacional de Aeropuertos, ASI para Latinoamérica. Bienvenido, Rafael, un gusto saludarlo. Un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias. Gracias por tomar la invitación. También saludamos cordialmente a José Ricardo Botello, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo. Bienvenido, José Ricardo, un gusto. Muchas gracias, buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por tomar la invitación. Bueno, empecemos con algunos datos, alguna información de carácter más general para nuestra audiencia y que le lleva a la pista las condiciones de este rubro, de esta industria del transporte aéreo. Rafael, desde la lectura del Consejo Internacional de Aeropuertos, ¿qué ha implicado en materia económica estas circunstancias que ha marcado la pandemia de COVID-19 a la dinámica de los aeropuertos en Centroamérica, en América Latina y en el mundo? Bueno, pues efectivamente, esta ha sido una situación inédita, nunca se había dado una situación de un cierre total y absoluto del transporte aéreo. De hecho, el único país de toda América Latina que mantuvo los vuelos durante todo este tiempo ha sido México. Aparte de eso, pues han habido operaciones domésticas en Brasil y algunas más limitadas en Chile. Y como decías tú muy bien, pues poco a poco se va retomando la situación, aunque todavía hay países importantes, como por ejemplo en el caso de Argentina y Colombia, donde todavía hay un cierre absoluto de la actividad, y también países de Centroamérica, como ustedes saben muy bien. Entonces, bueno, pues estamos bastante preocupados porque creemos que es muy importante retomar la actividad cuanto antes, no solamente por el transporte aéreo en sí, sino por el impacto que tiene en la economía y en las sociedades de nuestros países. Bueno, eso va a ser uno de los puntos que vamos a hablar también en el transcurso del programa, Rafael, el tema de las condiciones para el sector del transporte aéreo, porque hablamos de las empresas aerolíneas, pero hablamos de puestos de trabajo, hablamos de millones de puestos de trabajo. Entonces, ¿qué significa esto para la región, para los países y también muchos de sus trabajadores y trabajadoras en el ámbito de Centroamérica? José Ricardo, desde la lectura también de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo, ¿tienen algunas cifras o algunos datos del impacto que ha tenido esta pandemia básicamente en este sector, en esta industria? Sí. Nosotros estamos de acuerdo con lo que dijo Rafael. Es un momento muy importante para la industria, un momento que nosotros hemos pasado
Y ahí, cuando hablamos de la industria, de toda la cadena, y cuando hablamos del sector turismo, viaje, ahí hablamos de más de 17 millones de empleos que están en riesgo. Estudios de la WTTC nos demuestran que ahora, en este momento, casi 6 millones de empleos están sobre riesgo debido a la pandemia. O sea, son cifras muy grandes. Las pérdidas para las aerolíneas pueden llegar a 18 mil millones de dólares en nuestra región. O sea, el impacto es muy, muy grande. Hay un aspecto también aquí, José Ricardo, que probablemente, y esto lo hemos hablado en diferentes áreas, los impactos del COVID-19 en temas económicos, en temas de la tecnología, políticos o sociales. Pero en este caso muy particular de este rubro del sector transporte, del transporte aéreo, me refiero cómo estaban las condiciones de los aeropuertos y las condiciones logísticas de los países. Pensando en el caso de Centroamérica, ¿en qué condiciones estaban para enfrentar esto? Digamos, ¿estaban medianamente preparados o esto fue tan imprevisto que le ha significado cambiar la lógica del trabajo de los aeropuertos, de la logística y de su organización? Una situación especial que se pasó ahí con la pandemia es que yo creo que es la primera vez en toda la historia, toda la cadena de la industria y la sociedad y los órganos de gobiernos lograron trabajar juntos. Porque la pandemia es una cosa muy nueva para todos. Entonces, desde el primer momento cuando empezó, los aeropuertos, las aerolíneas, los gobiernos, todos empezaron a trabajar juntos. Y ahí, en verdad, logramos incluso un documento bajo la coordinación de la OASI, que es la Agencia Nacional de la Organización Internacional de Aviación Civil. Logramos una documentación con los protocolos sanitarios necesarios para reanudar las actividades de nosotros. Vamos a hablar más adelante un poco del tema de los protocolos y justamente vamos a retomar esta nota que presentábamos al inicio del caso de CEPA, ¿no? La instancia que en el caso de El Salvador dirige el tema de los puertos y aeropuertos. Pero antes retomo nuevamente la plática con Rafael. Rafael, para conectarlo y para la perspectiva de nuestra audiencia, la industria del transporte aéreo tiene implicaciones en otras actividades económicas y comerciales de los países. No solamente es el simple hecho de desplazamiento de las personas de un punto X a un punto Y. Es decir, ¿qué implicaciones tiene el tema del transporte aéreo y su afectación en ese rubro y a qué otros tiene consecuencias también y que ustedes han identificado que las consecuencias han sido bastante intensas y fuertes? Pues efectivamente, como dices tú muy bien, no solamente se limita a la industria en sí, sino que esto impacta a toda la cadena de valor de un país, ¿no? E impacta realmente a toda la economía de un país y a toda la sociedad. O sea, realmente, como decía antes José Ricardo, pues estamos hablando de millones de puestos de trabajo que dependen del transporte aéreo. Y una cosa muy importante que creemos que es realmente vital para los gobernantes de nuestra región que se den cuenta es que el transporte aéreo no es un lujo en nuestra región, sino que es una auténtica necesidad. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, pues existe la opción de poder ir en automóvil o en camión o incluso en ferrocarril, en tren. Esa opción, esa alternativa no existe en nuestra región, con lo cual el transporte aéreo es absolutamente necesario y el turismo no se entiende en América Latina si no es con el transporte aéreo. Entonces, todos los hoteles, todos los restaurantes, todas las cadenas asociadas con esa actividad dependen del transporte aéreo y por eso nosotros realmente estamos empujando muy duro para que se retome la actividad cuanto antes, por ese impacto social y económico que tiene. Bueno, hay un aspecto que es interesante también, Rafael, porque ASI, es decir, en este caso el Consejo Internacional de Aeropuertos publicó en junio, el 12 de junio, una carta abierta a los gobiernos de América Latina para aplicar directrices mundiales para establecer la conectividad aérea. Y creo que eso es un aspecto relevante. ¿Cuáles son los estándares en principio básicos que deben ser empleados o implementados en los distintos aeropuertos y logísticas de Centroamérica y de América Latina? Luego vamos a hablar más adelante qué tipo de medidas económicas consideran importantes para este sector, pero me gustaría abordar esos elementos tras la pausa. Tenemos que hacer la pausa, pero al regresar seguimos abordando estos y otros temas. Volvemos en minutos.
Usar mascarilla lo protege a usted y a los demás de un contagio de COVID-19. Lave o desinfecte sus manos antes y después de colocarse la mascarilla. Cubra su nariz y boca con la mascarilla. Asegúrese que quede bien ajustada. Evite tocar la mascarilla mientras la lleva puesta. Hagamos valer el trabajo del personal de primera línea en su combate al virus. Si usted se cuida, cuidamos al resto. Seguimos platicando esta noche del 21 de agosto sobre la situación del transporte aéreo a nivel internacional y las nuevas formas de trabajo debido a la pandemia, la reapertura de los aeropuertos y sus protocolos de bioseguridad. Para eso nos acompañan en esta ocasión José Ricardo Botello, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo. Y también está con nosotros Rafael Echevarne, representante del Consejo Internacional de Aeropuertos para Latinoamérica. Rafael, teníamos del bloque anterior una idea que quería retomar, que fue una carta abierta que publicó el Consejo Internacional de Aeropuertos. Esto estamos hablando en junio de este año, en el cual solicitan a los gobiernos aplicar directrices mundiales para restablecer la conectividad aérea. Para que nuestros amigos y amigas sepan de esto, ¿a qué se refiere esta serie de directrices? ¿Cuáles son los estándares internacionales que esto se aplica en todo el mundo y que los aeropuertos de la región, los aeropuertos internacionales, pues deben de estar implementando ya o adaptándose ya a esta condición de vida? Pues sí, efectivamente. Por un lado, nosotros lo que pedíamos era coordinación entre los países, ¿no? Lo que queríamos era, de alguna manera, evitar que cada país tomara sus propias medidas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, el implementar protocolos concretos para proteger tanto a los pasajeros como a los trabajadores del transporte aéreo, adaptando una serie de protocolos. Esos protocolos ya han sido desarrollados por la Organización de Aviación Civil Internacional, como decía antes muy bien José Ricardo, y de hecho ya se están implementando. De hecho, la mayoría de los aeropuertos de nuestra región han implementado esos protocolos de la misma manera que las compañías aéreas los han implementado. Y se reducen básicamente en limitar el acceso a las terminales aéreas, solamente a los pasajeros y los trabajadores, el uso de la mascarilla, muy importante, reforzar los protocolos de limpieza en los aeropuertos y mantener, siempre que sea posible, esa distancia física entre los pasajeros. Eso, así de una gran vista, son los protocolos que, como digo, se han implementado. Además, puedo decir que en la región muchos de los aeropuertos han ido mucho más allá, como por ejemplo la toma de temperatura, ¿no? Que es algo que no se recomienda específicamente, pero se está realizando para dar esa confianza tanto a los pasajeros como a los gobiernos. Y por último, podría decir que nosotros como Organización de Aeropuertos hemos desarrollado una serie de iniciativas, el Airport Health Accreditation, AHA, que lo que hace es validar que los estados, que los gobiernos, que los aeropuertos han implementado correctamente esos protocolos. Y eso es algo que ya se está haciendo y de hecho ya tenemos a varios aeropuertos en esta región que han sido avalados por la ACI, por la organización que yo represento, y también por la Organización Internacional de Aviación Civil. Bien, ese es un aspecto relevante, la coordinación que puede tenerse con las instituciones o los gobiernos de América Latina y de la región, de las capacidades de instalar todos estos procedimientos a nivel de los aeropuertos. Ahora bien, José Ricardo, por un lado este es el sector gubernamental, pero está también el sector empresarial, es decir, las aerolíneas, porque las aerolíneas en principio también deben de ceñirse a estos protocolos y a estos mecanismos, por un lado. Entonces, también, ¿qué significa o qué implicaciones tiene el trabajo con las aerolíneas que brindan sus servicios de transporte aéreo a cientos de miles o millones de personas que se mueven a nivel mundial? Es decir, ¿cómo deben de ceñirse las aerolíneas a estos mecanismos y parámetros estandarizados y en algunos casos no bajar ese nivel o establecer otras medidas que pueden ser también contraproducentes? Sí. Esto que Rafael dice es muy interesante. De verdad, la palabra clave ahí es esta coordinación, armonización de procedimientos para evitarnos un retrabajo, para evitarnos problemas para cada uno de los países. Por eso las aerolíneas, los aeropuertos, en verdad toda la cadena ha trabajado mucho con los gobiernos, con los órganos gubernamentales, especialmente con la OASI, y ahí hablamos de la OASI de América Latina, la OASI que nosotros llamamos la OASI SAM, que es responsable por eso, por ese trabajo coordinado en nuestra región. Y es un trabajo muy importante, las aerolíneas están listas, ya están, muchos de estos procesos ya están en nuestras cabinas, como el uso de mascarillas, distanciamiento social entre las personas. O sea, hay un trabajo muy bien coordinado hoy. Mira, Oscar, hay una palabra cuando nosotros hablamos de aviación, que es seguridad. Hoy, el medio de
seguridad contra la accidentalidad, la aviación es el mejor medio de transporte para ello. Y ahora mismo, con todos los protocolos que nosotros hemos hecho en toda la cadena, yo te diría que la aviación es también el más seguro medio de seguridad cuando hablamos de sanitarias, de salud. Sí, ese es un asunto interesante e importante, José Ricardo, el hecho de cómo las empresas, las aerolíneas, los aeropuertos ofrecen estos protocolos que ya Rafael nos describía como los 3 puntos claves que se deben de desarrollar o que se deben de implementar en las instalaciones. Hay otro aspecto que también tiene que ver con la responsabilidad particular, porque también en redes sociales, José Ricardo, se han visto videos de personas que no quieren ponerse la mascarilla, en algunos casos de países que ya han habilitado sus aeropuertos y están haciendo ya viajes nacionales o viajes internacionales. También está un aspecto de cómo se logra o se construye campañas de educación y concientización a las personas para responder a estos protocolos y estas medidas, porque es una protección colectiva, es responsabilidad individual, pero también protección colectiva, José Ricardo. Sí, estamos de acuerdo. Es el momento, nadie puede trabajar solo. Nosotros como industria hemos hecho nuestro trabajo, los gobiernos están, nosotros hablamos con los gobiernos están trabajando. Ahora es muy importante que la población tenga la conciencia de la importancia del uso de mascarillas, de todas las recomendaciones, porque son medidas que son necesarias en este momento, que es un momento tan nuevo para todas las personas. Ok, ahora hablemos de un aspecto relevante que no quiero pasar por alto, Rafael. Cómo una pandemia, esto ha transformado el mundo, ha transformado la vida en diferentes aspectos, ¿no? Pero en el caso de la industria y toda la cadena de valor que ustedes han mencionado, cómo una pandemia implica readaptarse, reacomodarse, entender las nuevas formas del trabajo de esta industria, marcado por una pandemia y sus consecuencias que ha generado en la economía, en la salud, en los diferentes aspectos. Pues sí, efectivamente, estamos ya viviendo ese cambio. El hecho de que estamos hablando contigo, pues a través de este medio, ¿no? Es un ejemplo que se está expandiendo, ¿no? El teletrabajo va a estar aquí para quedarse y eso va a tener un impacto probablemente en la demanda del transporte aéreo. Eso no quiere decir que el transporte aéreo no va a ser importante, sino todo lo contrario, va a ser incluso más importante y vamos a tener que reinventarnos de alguna manera. Pero creo que hay una cosa positiva, si eso podemos... Sí. No solamente va a ser importante, y es importante para protegernos del COVID, del virus, a través del uso de equipos de reconocimiento facial, el sistema sin tener que contactar, tocar con las manos, ¿no? Eso ya existe y algunos países ya lo estaban implementando, algunos otros países eran mucho más cautos al respecto, ¿no? Entonces ahora es el momento de animarse y animamos a los países para que permitan la implementación de esa tecnología. Esa tecnología, como digo, no solamente nos va a proteger de los virus, sino que también va a hacer que seamos mucho más eficientes, mucho más rápidos a la hora de procesar los pasajeros. O sea, es un momento clave en nuestra industria. Va a ser difícil, nos va a costar recuperarnos en algunos sitios más que en otros, pero la tecnología puede ser y debe ser nuestro gran aliado. Rafael, un tema también de lo que implica la adaptación y la recuperación. Alguna persona se preguntará, bueno, en medida de la recuperación de la industria de transporte aéreo, ¿puede significar elevar los costos de los viajes o lo que la gente, digamos, que usualmente se movía por efectos de turismo, de trabajo, de negocios? También, ¿qué le implica replantearse esto? Sé que esto también significa mucho el rol de las aerolíneas y de las empresas en esto, pero imagino que eso lo habrán discutido también, esto de si la recuperación puede implicar aumentar costos, y eso puede tener una afectación también para los usuarios, a los cientos de miles de usuarios que a nivel de Centroamérica se desplazan y utilizan el transporte aéreo como una forma de trabajo. Sí, bueno, pues efectivamente lo que queremos es precisamente evitar eso. Y queremos evitar eso pues reactivando el transporte aéreo cuanto antes, porque cada día que pasa y las compañías no vuelan,
Eso quiere decir que van a haber menos compañías aéreas volando y entonces al haber menos oferta existe la posibilidad de que suban los precios. Por eso animamos a los países a que reactiven el transporte aéreo. Existe una posibilidad real, bueno, de hecho ya se ha dado, de que han desaparecido compañías aéreas en nuestra región. Hay 3 empresas muy importantes que están en el capítulo 11 y lo que tenemos que es evitar la desaparición de estas compañías aéreas. Y también los países aquí tienen que hacer una labor importante. Hay muchos impuestos que se aplican al transporte aéreo y lo que estamos diciendo a los países es que por favor tomen conciencia de ello, nos den un apoyo bajando esos impuestos porque realmente tenemos que incentivar el que la gente vuelva a volar. Entonces creo que es un trabajo de todos. Los aeropuertos están haciendo su trabajo. Los aeropuertos, por ejemplo, han estado abiertos durante todo este tiempo, acomodando a los vuelos de carga. Las compañías aéreas también han hecho su parte. Los gobiernos también tienen que hacer su parte. Muy bien, tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos de esto que nos menciona Rafael, muy interesante. ¿Cuáles son algunas medidas que ustedes consideran, ya sea como la Asociación Latinoamericana y Caribe del Transporte de Aéreo o del Consejo Internacional de Aeropuertos, que se deben de tomar o que deben replantearse los gobiernos en materia de este rubro y las posibilidades también reales, porque los gobiernos también tienen presiones financieras o fiscales de otros sectores, pero cómo lo pueden hacer en el caso del transporte aéreo, en materia económica, en materia fiscal? Y también hablemos un poco de lo que significa la adaptación de los aeropuertos a esta nueva forma, a la nueva realidad, como menciona. Tenemos que hacer la pausa, pero volvemos en minutos. Seguimos platicando esta noche de la situación del transporte aéreo a nivel internacional, reapertura de aeropuertos y protocolos a implementarse en todas estas instalaciones a nivel mundial. Nos acompañan José Ricardo Botello, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo, y también Rafael Echevarne, representante del Consejo Internacional de Aeropuertos para Latinoamérica. José Ricardo, en el segmento anterior, Rafael nos mencionaba que puede ser la oportunidad también para que los gobiernos en Centroamérica, en América Latina, se replanteen algunas medidas económicas en beneficio o en favor del transporte aéreo. ¿Cuáles consideran ustedes, José Ricardo, que pueden ser las más factibles? Porque está el tema de incentivos fiscales o está el tema de inversión en infraestructura. Es decir, ¿cuáles consideran que son las más adecuadas también por las situaciones que enfrentan los países? El caso de El Salvador, que tiene condiciones fiscales bastante complicadas, pero ¿cuáles pueden ser algunas que ustedes consideran las más factibles en este momento? Mira, la ayuda principal son préstamos que fueron solicitados que fue solicitado por la industria, pero nosotros comprendemos la situación de todos los países. Y ahí por eso abrimos una otra puerta que sería siempre mirar la regulación. Por ejemplo, cuando hablamos de combustible, a nivel global, cerca de 24% de todo el costo operativo de las aerolíneas está con pagos de combustible. Pero en nuestra región llegamos a 30%, o sea, es el momento de verificar lo que pasa. Por eso hemos hablado con muchos países, hemos hablado con muchos gobiernos para que tengamos la posibilidad de sentar y poner en la mesa en este momento donde necesitamos regresar, porque regresaremos de manera chica, las aerolíneas regresarán de manera chica, para hablarnos de estos costos. Hemos hablado también con muchas autoridades de aviación civil para que tengamos siempre la puerta abierta para hablarnos de evitarnos regulaciones que impliquen retrabajo. Por eso, a todo momento, nosotros recalcamos la idea y la necesidad de cumplir con la documentación que sacamos de la OASE en conjunto, no solamente la industria, pero la industria y el gobierno, para que tengamos una padronización en todos los procedimientos. Porque si cada país establece una situación específica, el consumidor final puede tener un problema muy grave con los precios. Bien, hay un aspecto también que no quiero pasar por alto con el tema de la calidad de los servicios, Rafael.
cómo se adaptan la calidad de los servicios que ofrecen los aeropuertos, las aerolíneas y las empresas en estas condiciones, no solo por los estándares de salud que van a ser más altos y las exigencias que esto tiene, pero cómo también transforma o trastoca la calidad de los servicios que se brindan en los aeropuertos y que tienen que brindar los operadores ahora o desde este momento marcado por la pandemia y esta nueva realidad. Bueno, pues efectivamente, los servicios es un aspecto muy importante en la industria del transporte aéreo y nosotros como operadores de aeropuertos y también las compañías aéreas lo que no queremos es rebajar esos niveles de calidad, ¿no? Y de servicio. Pero también hay que ser consciente de que lo que se está implementando ahora, estas nuevas medidas para proteger a los pasajeros y a los empleados, hacen que cambien de alguna manera. Lo que antes tomaba 5 minutos, pues ahora a lo mejor toma 10 minutos. Entonces, también en ese sentido llamamos a los gobiernos para que permitan una revisión de esos estándares de servicio, que a veces pues eran unas obligaciones por parte de los operadores aeroportuarios y de las compañías aéreas. Entonces, hay que adaptarse a la nueva situación. Pero lo que podemos asegurar al público viajero y a los gobiernos es que queremos que los servicios se mantengan de un muy alto nivel y que pues tratemos de minimizar lo posible con la situación que se está viviendo ahora. Y de nuevo, menciono que la tecnología puede de nuevo ser nuestro gran aliado. De hecho, existen las tecnologías para que podamos seguir volando igual que antes o incluso mejor. Entonces, ahora es el gran momento, pero efectivamente, de momento, hasta que se implementen esas tecnologías, pedimos a los gobiernos que revisen, que nos permitan adaptarnos a la situación. Un punto importante también en relación al servicio es el crecimiento de las infraestructuras, ¿no? La construcción de ampliaciones de nuevos aeropuertos o ampliaciones de pistas y demás. Aquí es verdad también que la demanda ya no es tan acuciante en algunos mercados. Ya no es necesario inmediatamente invertir en algunos lugares porque la demanda ha bajado y ha bajado de forma dramática. Por ejemplo, te puedo decir que nosotros proyectamos los aeropuertos de América Latina operarán un 70% por debajo de lo que operaron el año pasado para todo el año 2020 comparado con 2019. Eso quiere decir que va a tener un periodo de recuperación la industria y eso nos permite ajustar esas obras de infraestructura que muchas veces son multimillonarias. Entonces, eso también les pedimos a los gobiernos que lo consideren pues, para no tener que invertir grandes cantidades de momento para permitir esa recuperación. Bueno, Rafael ha mencionado un dato interesante y justo se lo quería consultar porque en el caso de El Salvador, el gobierno de El Salvador, hace poco el presidente de CEPA mencionó que están con el proyecto del aeropuerto del Pacífico. Es más, mencionó que 42 empresas se han registrado y han mostrado interés para precalificar para estudios de factibilidad. Entonces, en función de esto, desde la lectura del Consejo Internacional de Aeropuertos, ¿es el momento para continuar con estos proyectos o hay que esperar cómo se va moviendo el mercado para plantearse posteriormente la construcción de estos aeropuertos, de estos estudios de factibilidad, o pueden continuar en su rumbo como está planteado, o se vería con más cautela por las condiciones que ustedes observan del mercado del transporte aéreo? Bueno, cada mercado es un caso particular. O sea, puede que hayan aeropuertos que realmente son necesarios en estos momentos. Nosotros no estamos diciendo que se paralice absolutamente todo, sino que lo que decimos es revisemos, reconsideremos la situación y en aquellos lugares donde probablemente es posible pues, retrasar algunas inversiones, se haga así. Al final, pensemos que todo lo que se invierte sí. pues se tendría que haber pagado. Entonces, de nuevo, reconsideremos la situación. Nosotros estamos diciendo que quede clarísimo que en aquellas situaciones donde es necesario invertir para mejorar la seguridad, no se debe de limitar esas inversiones. Tienen que seguir adelante las inversiones. Cuando son inversiones para aumentar la capacidad, hay que considerar que la demanda ha bajado y vamos a tener más tiempo para poder llegar a esa capacidad inicial. Ok, José Ricardo, retomando esta idea de Rafael, ¿cuál considera usted que son los factores estratégicos para pensar o diseñar inversiones en materia de infraestructura de aeropuertos en estas nuevas condiciones? Es decir, ¿cuáles deben de ser esos factores principales que los gobiernos, las empresas, los inversionistas deben de tener en cuenta al momento de dar unas inversiones multimillonarias para la construcción de aeropuertos o ampliaciones de aeropuertos? Sobre todo lo pienso para el caso de Centroamérica. Yo diría que sería buscar siempre reglas claras. Y cuando hablamos de infraestructura, de alimento de infraestructura, buscar lo que nosotros llamamos de un trigger, que sería
o sea, no son mandatorias, pero sino de acuerdo con la demanda que tiene un aeropuerto. Yo creo que esta sea la mejor manera de equilibrar la balanza cuando hablamos de este tema. Ok, ese es un aspecto relevante, el tema de ver las reglas que pueden estar claras o las condiciones que pueden estar claras entre los actores para esto. José Ricardo, solo un asunto más que quisiera destacar un poco más sobre este tema de las inversiones es ¿qué marcan la factibilidad de estos estudios para las inversiones de aeropuertos? Sobre todo el caso de Centroamérica, que tiene dificultades en otras áreas en materia de desarrollo social, de temas económicos, y algunos pensarán, una inversión de estas características en este momento probablemente debería de valorarse un poco más y dar prioridad a otras cosas. Entonces, desde su lectura, la factibilidad de estos estudios, ¿por qué debería estar marcada si se decide por cualquier gobierno continuar algún tipo de proyecto de un aeropuerto? Sí, mira, cada país tiene una situación específica. Yo puedo hablar por el Brasil, donde yo estoy hoy. Sí. Cuando hablamos de infraestructura y cuando hablamos de concesión de aeropuertos, no hablamos de inversiones gubernamentales, pero contrario. Hablamos de inversiones privadas en un mercado abierto. O sea, aquellos que quieren poner la inversión ahí, pueden ponerlo. No necesariamente tiene que ser el gobierno. O sea, cuando tú tienes una concesión de esta manera, lo que genera en verdad es empleo, genera tasas y genera mejores servicios para la población. Ok, muy bien. Ahora, otro aspecto que quiero poner en discusión para ambos, tanto para José Ricardo como para Rafael, es el tema de, seguro lo habrán planteado, Rafael, ¿qué pasaría se están haciendo ya aperturas pues graduales en el caso de Centroamérica, en el caso de El Salvador, ya algunos aeropuertos están operando nuevamente, pero ¿qué pasa con el escenario de eventuales rebrotes? Es decir, que ha disminuido un poco la curva de algunos casos, pero ¿qué pasaría si se da un nuevo rebrote en el sector, lo pienso en el sector de la industria, del transporte aéreo? ¿Podría pasar que algunos gobiernos decidan cerrar nuevamente o se van a mantener? ¿Cómo se ve este escenario también de los rebrotes eventualmente de COVID-19 y cómo lo deben de manejar los aeropuertos, quienes gestionan los aeropuertos, pero también los operadores? Sí, pues mira, efectivamente, eso es un tema muy importante y además estamos viviéndolo. Yo os hablo en estos momentos desde España y se está dando esa situación en estos momentos en Europa, ¿no? Esos rebrotes y cómo reaccionan algunos países ante ello. Mira, lo que nosotros estamos diciendo a los países de América Latina y realmente a todos los países del mundo es que las cuarentenas es algo que nosotros no recomendamos. La cuarentena es algo que mata la demanda. Y hay medidas, de hecho, disponibles para asegurar que el transporte aéreo no es un vector de contagio del COVID. Por ejemplo, las pruebas PCR. Cuando un país solicita que los pasajeros de un vuelo todos tengan la prueba PCR antes de volar, es la mejor manera de garantizar que esas personas van a llegar a un país sin la posibilidad de contagiar a los ciudadanos de ese destino. Eso es una medida, por ejemplo, muy, muy lógica y que algunos países de nuestro entorno, de América Latina, lo están implementando. Un buen caso es el caso de Ecuador. Por ejemplo, en el caso de Ecuador ya no se solicita cuarentena, pero lo que se pide es la prueba PCR antes de volar. Eso es una medida muy interesante que nosotros animamos a los países que la consideren. Pero desde luego la cuarentena no es la manera. Muy bien, tengo que hacer la pausa, pero en el último segmento también tener la posición de José Ricardo. ¿Qué pasa en un escenario de rebrote de COVID-19? Pero también el tema de qué significa proyectos en materia de la industria de transporte aéreo que ustedes consideran importantes, que tienen que desarrollarse, que se deben de discutir, que deben de ser parte del pleno de los gobiernos y de los sectores de inversión y sector de la empresa privada. Hacemos la pausa, pero volvemos en minutos. Muy bien, último segmento de esta plática que tenemos con José Ricardo Botelho, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo, y con Rafael Echevarne, representante del Consejo Internacional de Aeropuertos para Latinoamérica. Con ellos hemos estado hablando de la situación del transporte aéreo a nivel internacional.
las nuevas formas de trabajo debido a la pandemia, la reapertura de aeropuertos y protocolos. En función de lo que le consultaba Rafael, José Ricardo, ¿qué implica también el tema de un escenario de un rebrote que se puede dar en América Latina o cómo manejan también los países la pandemia en el sector del transporte aéreo? Rafael menciona que la cuarentena no resulta la mejor opción. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Es decir, ¿también coincide con esta idea o qué le implica también a los países plantearse en el tema y a los operadores del transporte aéreo un escenario en donde puedan tener alzas de sus casos de COVID-19? Sí, es verdad. Nosotros compartimos la misma idea. ¿Qué pasa? Que en este momento la palabra clave ahí es confianza. Porque para regresar, para que nosotros tengamos un sector que sea reactivado, necesitamos de la confianza para que las personas regresen. Y hoy la cadena está completamente segura. Los estudios indican que el riesgo en nuestra cadena es casi nada, es casi nulo. Por eso nosotros somos terminantemente contra las cuarentenas, porque nadie va a volar, se sabe que tiene que se quedar en cuarentena. O sea, es necesario trabajar en este momento, trabajar con evidencia. Por ejemplo, mismo en aquellos países donde el cielo está completamente cerrado, nosotros sabemos que hay vuelos humanitarios. Y cuando tenemos los vuelos humanitarios, tenemos toda la cadena trabajando, incluso los órganos gubernamentales, los aeropuertos, la tripulación, las aerolíneas. Y lo que pasa ahí es que nosotros no tenemos contaminación. Incluso porque dentro de la cabina, por ejemplo, el aire es cambiado a cada 2-3 minutos. Para dar un ejemplo, en un hospital, por ejemplo, el cambio de aire se pasa cada 10 minutos, en una oficina cada 20 minutos, pero en la cabina de un avión a cada 2-3 minutos es completamente cambiado. O sea, tenemos una cadena que está segura y por eso la cuarentena no es importante. Ahora, también sabemos que es un momento donde hay miedo, donde las personas están receosas de las cosas, y por eso algunos países han implementado el test PCR, que para nosotros es aceptable, pero mismo ahí nosotros hemos tratado con los gobiernos de cada situación de manera diferenciada. Ok, hay un asunto, bueno, que usted mencionaba, José Ricardo, y luego vamos a ampliar en los últimos minutos que nos restan para otro tema, pero José Ricardo, el caso de los vuelos humanitarios también es importante, porque en el caso de El Salvador, en la situación de El Salvador, muchas personas que habían quedado varadas, sobre todo en Estados Unidos, trataron de venir. Sé que esto es una logística que manejan los gobiernos con las empresas en particular, pero lo planteo de esta manera. ¿Qué significó para el caso de la Asociación Latinoamericana y Caribe del Transporte Aéreo la organización o la supervisión o el conocimiento de este tipo de vuelos de carácter humanitario? Porque era para una condición distinta a las que usualmente se hacen. Entonces, ¿cómo valoran o cómo evalúan el trabajo que se pudo haber hecho para estos casos? Porque todavía el día de hoy hay personas que están buscando regresar al país de origen, en este caso a El Salvador, y no han tenido la manera de cómo responder los gobiernos. Sé que es responsabilidad estrictamente de gobierno con las empresas, pero ¿cómo ven esto? Nosotros vemos que es un trabajo fantástico, el trabajo que han hecho los gobiernos, la industria, para traer su personal para su país, para su casa. Este es un momento donde todos nosotros tenemos que trabajar y pensamos más una vez en la solidaridad. Esta es la manera como todo que es posible hacer, la industria ha hecho para atraer a estas personas. Y más una vez, mira qué pasa. En estos vuelos que fueron hechos, no hay contaminación en la cabina. O sea, toda la cadena está segura. Y ustedes son un ejemplo de esto. Bien, quiero aprovechar en estos minutos que nos quedan para incorporar un último tema. Rafael, ¿qué significa la discusión ahora del transporte aéreo? Es decir, ¿cuáles son los nuevos temas o la agenda que va a marcar el trabajo de este transporte aéreo, de la aeronáutica a nivel civil? ¿Cuáles son ahora entonces los retos o los temas de trabajo a nivel regional y que luego los países podrán ir implementando de manera particular? Pues mira, en estos momentos realmente es incidir en lo que hemos hablado, es la reapertura. La reapertura del transporte aéreo es lo más crítico desde nuestro punto de vista y, como digo, no solamente para la industria en sí, sino para el beneficio de las economías y las sociedades de nuestros países. Es absolutamente fundamental. Como dice José Ricardo,
el transporte aéreo ha demostrado en todo el mundo que no es vector de contagio. No hay ninguna constancia de que alguien se haya contagiado dentro de un avión ni dentro de un aeropuerto desde que se inició la pandemia, o con lo cual pues nosotros animamos a aquellos países que todavía se lo están pensando que ya dejen de pensarlo, porque no hay ninguna evidencia científica al respecto, ¿no? Y que piensen el impacto tan tremendo que tiene el transporte aéreo para nuestras sociedades y nuestras economías. Eso, número uno. Número dos, la coordinación entre los países para evitar que cada uno pues implemente sus propias medidas. Hemos demostrado que tenemos los protocolos en sitio. Evitar, como decía José Ricardo y yo mismo, lo de las cuarentenas, porque si abres el transporte aéreo y tienes cuarentena, matas la demanda. Está demostrado. Mira, como te decía, yo estoy hablando desde España. Hace una semana, Gran Bretaña impuso cuarentena a las personas que venían de Francia y de España. Inmediatamente, todo el mundo dejó de volar desde Gran Bretaña porque no quieren ser víctimas de esa cuarentena, ¿no? Y eso dentro de un espacio como es el europeo, donde hay mucha más coordinación, ¿no? Entonces, esos son los temas claves. Reactivación del transporte aéreo, coordinación y, confianza. ¿Cómo revisan y ven, Rafael, a los gobiernos de la región? Justamente mencionaba el caso europeo, la logística, coordinación y la envergadura es mucho mayor de trabajo, ¿no? Pero en el caso de Centroamérica, ¿qué aspectos ustedes consideran que deben ser los pertinentes para el trabajo colectivo por las razones y características que marcan a Centroamérica y sus conexiones, sobre todo hacia los Estados Unidos y en algunos casos también al Cono Sur? Sí, pues mira, como hemos dicho durante esta conversación, hay una organización que es clave para nosotros. Sí. Institución a nivel mundial para la aviación. Entonces, todos los países de América Latina, del mundo, son miembros de la OACI. La OACI ya ha hecho esa labor. Nosotros animamos a que los países realmente sigan las indicaciones, las recomendaciones de la OACI, que, como hemos dicho antes también, los aeropuertos y las compañías aéreas ya han implementado esas recomendaciones. O sea que, desde luego, que más claro es imposible y animamos a que los gobiernos sigan esas recomendaciones porque está demostrado que son seguras y que no suponen ningún riesgo para nadie. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto, Rafael. Gracias por haber estado con nosotros y darnos la perspectiva desde el Consejo Internacional de Aeropuertos para Latinoamérica, y también a José Ricardo, el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y Caribe del Transporte Aéreo. Gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a vosotros. Gracias por la invitación, José Ricardo, también por haber aceptado la invitación de este espacio de entrevista. Muchas gracias. Un gusto. Gracias por haber estado con nosotros, muy amables. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Buenas noches.